Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 30 de mayo de 2025 y tenemos mucha información. Y vamos a arrancar en cómo ministros de la Corte del PRIAN pues estarían prácticamente inhabilitados. Today hoy los señala de que estarían cometiendo un delito electoral por llamar a no votar y en ese sentido se reunieron de urgencia con la OEA en una foto que se está viralizando. Vamos a hablar sobre también esto y también de otras cosas. Fíjese que de la CENTE hoy sigue otro día de paro. Sin embargo, ya empieza a flaquecer, ya empieza a generar problemas. La CENTE empiezan a romper filas. Las cosas están muy distintas para esta coordinadora. Y también vamos a hablar de, revisando la Corte, dos casos interesantes, ¿no? Empieza como que a corregirse la Corte. Unos días antes de la elección, Pérez Salinas pidió juicio, Yasmín Esquivel finalmente es blindada por el caso de su tesis. En fin, súper interesante lo que está pasando en la Corte a unos días de que pierda el poder el PRIAN. Vamos a arrancar. El día de hoy se está viralizando una foto. Esta. Es una foto de 3 minutos de la Corte, Pardo, Lainez y Norma Piña con personal de la OEA, ¿no? Y bueno, es una foto que se está dando obviamente en el marco de la elección judicial. Pero la pregunta es, ¿por qué la OEA se está reuniendo con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si esto es una cuestión de electoral, la OEA, que va a ser observador electoral de la elección judicial, debería estar reuniéndose con el INE, con consejeros electorales, en dado caso, e incluso con candidatos judiciales, pero van con ministros de la Corte. Y además, lo grave de todo esto es que estos ministros de la Corte están promoviendo la no votación. O sea, ellos están cometiendo un delito electoral. Todos estos, Pardo, Piña y Lainez Potisek, están promoviendo que no vaya nadie a votar. Una actitud no solo antidemocrática, sino, repito, ilegal. Y este es Lainez hace apenas 2 días, que con Azucena precisamente señaló esto, que él no va a ir a votar y llama a no votar. Algo que, bueno, los ciudadanos pueden manifestarse como sea, pero él no es un ciudadano común y corriente. Es un ministro de la Corte y su responsabilidad es vigilar que se cumpla la Constitución y obviamente que se cumpla con la ley. Creo que van a votar los políticos, los acarreados y algún que otro 40 y más que ande muy preocupado por el tema de la democracia. Correcto. ¿Usted va a votar? No, yo lo dije desde el principio, yo no voy a votar. Primero por principios, porque desde el inicio yo no creí que me está llevando a votar a un sistema en el que no creo. No creo que estos funcionarios puedan ser electos, como lo haría, como tampoco iría si me dijeran que vote por los profesores. No, tampoco. O por los diplomáticos, o sea, que tienen una carrera específica. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, pues porque estoy viendo que esto para mí es un engaño para los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, no es que tú vas a elegir a tu juez penal, ¿no? Entonces, pues ya lo vimos que no es así. ¿Por qué? Pues porque en realidad a nivel federal, es lo que te digo, no es que tú digas, mira, ese va a ser el juez penal en mi circuito. Primero, porque ni siquiera los conoces, o sea, nada más por cantidad, no sabes exactamente a quién elegir, ¿no? Porque además era imposible que conocieras esa cantidad de jueces, que además, nada más a nivel federal, o sea, tú vas a decir, ese es el juez penal que va a ver mis asuntos, ni idea, no claro. Es cierto, no es cierto. Ni siquiera pues, mire, la verdad, y no por... Eso es Lainez hace 3. Azucena puede opinar lo que quiera, es una facha, pero bueno, la verdad es que sigue siendo periodista. Pero Lainez es ministro y entonces ahora Lainez, imagínense qué está diciendo aquí en esta reunión. O sea, esos mismos argumentos están diciendo que finalmente esta es una elección fraudulenta, esta es una elección que únicamente va a controlar Morena, es una elección que únicamente va a controlar 4T. Esa le está haciendo la OEA, ¿no? O sea, están preparando pues un desconocimiento internacional de la elección. Que la OEA salga y diga, ¿qué creen? Al final estuvimos aquí y esta elección es fraudulenta. Un golpe de Estado, pero a la elección judicial. Para que la propia Corte todavía en funciones diga, efectivamente, desconocemos los resultados
se quedan las cosas como están. Es lo que están preparando. Sin embargo, Tadei sale de urgencia y le pone, o la verdad es que el cascabel al gato, hay que reconocerla. Y dice que gente como Lainez, como Salinas Pliego y todos que están haciendo contracampaña para no votar, están cometiendo no una irregularidad administrativa, sino un delito electoral. Participar, eso también es un delito electoral. Lo dijo claramente el consejero Arturo Castillo: aquellos que coaccionen o induzcan el voto en la casilla electoral, así como los que intenten inhibir, están cometiendo un delito electoral. A los que en este momento intentarían o tienen previsto seguir circulando estos guías de votación denominadas acordeones, los invito a cancelar este tipo de acciones que no beneficia en nada a los procesos electorales. Pero también aquellos que insisten en que no debemos de salir a votar, también los invito a guardar el debido silencio y a respetar la voluntad de quienes acudirán a votar. Delito electoral. Y no es lo mismo que un ciudadano que diga, no vayan a votar, a que lo haga, vuelvo a repetir, un ministro de la Corte. Es totalmente distinto. Incluso aquí Salinas Pliego todavía sigue siendo empresario, ¿no? Pero los otros son autoridad. Autoridad, precisamente, y tiene mucho que ver la elección en torno a ellos mismos. Pablo Gómez lo definió muy bien. Dicen varios ministros de la Corte que no votarán el próximo domingo. Es infamante que juristas soslayen que votar es una obligación y la pena es la suspensión de derechos por un año, según los artículos 36 y 38 de la Constitución. Así respetan a Carta Magna, por algo se hizo la reforma. Entonces Pablo Gómez llama a la suspensión de derechos de estos ministros y Tadei habla de que están cometiendo flagrantemente los ministros un delito electoral. Entonces, pues ya vemos lo que va a suceder. Si finalmente sigue los ministros de la Corte y la OEA con intenciones de conocer la elección, sin lugar a dudas, el INE, el Congreso Federal, van a imputarles delitos electorales a estos ministros de la Corte. Los van a desaforar y ahora sí juicio político porque ya van a cruzar la línea roja. Están advertidos de lo que viene. En otro tema, hoy sigue el caos en la Ciudad de México. De nuevo la gente está marchando. Sin embargo, Claudio Sheinbaum habla de que a pesar de todo, ahí hubo ya se sentaron y que supuestamente los de la maestra de la CENTE van a consultar en sus bases los nuevos cambios y documentos que propone el gobierno federal para que, ya levanten. Hoy lo dijo así la presidenta. Pues vamos a esperar esta consulta que tienen con las maestras y los maestros. Insistir que en lo que podamos hacer que esté en las posibilidades reales del gobierno federal para apoyar a las maestras y a los maestros. Ya la educación pública lo vamos a hacer, es nuestra concepción, es nuestra convicción. Hay temas que sencillamente no alcanzan los recursos para poderlo cumplir. Y seguir platicando, pero no bajo una condición en donde hay estas manifestaciones, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué resulta entre hoy y mañana. Entonces van a consultar las bases. Sin embargo, la verdad es que es pura simulación eso de la consulta de las bases de la CENTE, porque hoy mismo consultaron a las bases. Y quiero que chequen cómo honestamente los de la CENTE aquí vemos una división. De entrada una total, absoluta y burda simulación de los líderes de la CENTE consultando a la base. Pero lo curioso es cómo la base, esta, entre comillas, responde honestamente. Vamos a ver este videito que está súper interesante. Va en este sentido. Este es hoy, por cierto. Esta asamblea masiva de la sección 9 del 30 de mayo en esta histórica Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, consideramos que el documento de respuesta del gobierno federal es un documento impreciso, demagógico e insuficiente, que no resuelve las demandas centrales de los trabajadores. Los trabajadores de la educación definirán lo conducente al ofrecimiento del gobierno federal y trazarán la dirección
decisión de la huelga nacional para los siguientes días. Si estamos por aprobar este pronunciamiento, levantamos nuestra mano, compañeros. Este documento es insatisfactorio, no resuelve nuestras demandas y nuestra huelga continúa. Nuestras instancias definirán qué sigue. También quiero acotar nada más un elemento. Hoy... A ver. Entonces, dice una asamblea masiva, dijo, ¿no? Estos son los maestros, los masivos. ¿Cuánto habrán ahí? ¿100? Que no sé si sean todos maestros. Aparte hay algunos, curiosamente, que no alzaron la mano, ¿no? Muchos sí, pero unos que no. Pero sí me pregunto, ¿esos son la asamblea masiva? ¿Esas son las bases? Curiosamente también esta persona está leyendo, se dan cuenta, en un celular que se lo pasa, al inicio se lo pasa el otro de chaleco azul, y lee todo eso, y empieza toda esta simulación, en donde finalmente esta es la asamblea masiva, la consulta a las bases, no, decenas de miles de maestros, representados a toda la clase trabajadora mexicana. ¿En serio? Definirán qué sigue. También quiero acotar nada más un elemento. Hoy estaban juntas de consejo técnico. Bueno. Sin embargo, la verdad es que cada vez hay menos maestros, ¿no? O sea, las cosas no están caminando muy bien para ellos. O sea, porque a diferencia de otras marchas donde tenían el apoyo de la base social, tenían la autoridad tenía el repudio de la autoridad, ¿no? No había diálogo, había represión de parte de gobiernos prianistas. Obviamente no había solución a sus demandas. Y bueno, en ese sentido había apoyo de la base social. Ahora están perdiendo esto. La base social, la gente se da cuenta que lo que están diciendo las entes de exigencias son irracionales. Y el gobierno federal, a diferencia de anteriores que era muy autoritario, al contrario, ha sido muy tolerante y muy, no quiero decir generoso como tal, pero intenta cumplir con todo lo que pueda sus demandas atrasadas, ¿no? No puede en 24 horas hacerlo todo realidad, pero ahí va, y creo que la gente lo reconoce. Y hoy, fíjense, saca una columna muy interesante bajo reserva sobre esta situación, en cómo ya empiezan a romper filas. Nos cuentan que entre los maestros de la CENTE, escribe bajo reserva, movilizados en la Ciudad de México, después de 15 días de plantón, protestas y bloqueos, los cambios de clima y las condiciones de alimentación nos empiezan a cobrar factura y cada vez más son los centistas que se quejan de enfermedades respiratorias y malestares estomacales. Ay, pobrecitos. Pero bueno, es curiosamente de que ya no quieren estar ahí. Abierto el paréntesis para llevar la consulta de los 5 puntos de la propuesta del gobierno a las bases en sus estados, los bloqueos que estrangulan la ciudad se están montando con contingentes más pequeños y muchos ya no quieren seguir en el campamento sobre la plancha del Zócalo. Ojo con el dato. Hay quienes aseguran que habrá acuerdo antes de la elección del domingo para retirarse y quienes pronostican una intensificación de la presión del magisterio al gobierno. Yo no veo esto. O sea, ¿puede radicalizarse más? Bueno, sí, tal vez, pero con mucho menos maestros. En las próximas 48 horas sabremos quién tuvo la lectura correcta. Podrían radicalizarse, pero honestamente creo que ya están las bases. Pues yo no muy contento. O sea, al final están consiguiendo varias cosas. Y creo que también esto de que quieran boicotear la elección judicial, esto ha caído muy mal entre los maestros. O sea, yo voté por eso, ahora quieres que boicotee la elección por la que yo voté, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? También esto que se ha pegado mucho en la base de que le digan a la gente que es no liberal, es ultraderechista, que ahora son agentes del PRIAN. Y dicen la base, ¿cómo que ahorita estamos apoyando a Claudio X González? ¿Cómo que ahorita estamos apoyando al PRIAN? Pero si nosotros somos de la izquierda. No, brother, la verdad es que ahorita está apoyando al PRIAN. Ahorita está sucediendo eso y eso también ha quedado muy mal. O sea, este es un movimiento distinto de la gente que está empezando a generar reclamos de su propia base. Bueno, fíjense que a pesar de todo esto, regresando al tema de la Corte, pues hay un cambio ya. En vísperas del cambio de la Corte empiezan a surgir sentencias pues realmente inéditas. Debemos un poquito de justicia. La primera, en contra de Salinas Pliego. Ayer pierde un juicio Salinas Pliego. Todavía no va a pagar, pero bueno. Suprema Corte desecha maniobra de Salinas Pliego para evadir deuda fiscal millonaria.
y es interesante, la Corte rechazó por primera vez 2 solicitudes de impedimento promovidas por Grupo Electra que han retrasado juicios en los que se reclama el pago de más de 35 mil millones de pesos. Porque lo que ha hecho Salinas Pliego para evitar el pago es que ha metido un montón de reclamos y quejas y todo a la Suprema Corte, ¿no? De que no puede Lenia Batres, no puede tampoco conocer Loreto Ortiz, tampoco puede conocer Yasmín Esquivel, y si no, van como 40 de esos recursos, ¿no? Entonces, antes de que lleguen a resolver el amparo, tienen que resolver estos recursos. Entonces, pues meto todos los recursos que pueda. Meto todos los recursos que pueda, y Piña había aceptado todos los recursos. Tiene razón Salinas Pliego. Vamos a primero, antes de votar que pague, vamos a resolver este recurso que metió, esta queja que metió. Entonces, todo eso tiene que hacerse un proyecto, tienen que votar los ministros y bla, 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 bla. Tienen que hacer un rollo y resolver los recursos. Entonces, resuelven 3 recursos, 4, y Salinas Pliego mete otros 10 más. Y así, hasta el infinito. Pero esto podría ser muy sencillo decir, no, cuando llegue la demanda, te la bateo. Y eso es lo que pasó ayer. La Suprema Corte rechazó por primera vez 2 solicitudes de impedimento. Se desechó por notoriamente improcedente los impedimentos, así que no se aceptaron y los batearon. Esto es importante, porque esto lo hace Norma Piña como presidenta de la Corte. Entonces, estos recursos ya no entran a este rollo. Y esto es interesante porque es la primera vez que lo hacen. Todos los recursos antes habían sido recibidos. Dice, es que sí tiene toda la razón Salinas Pliego, vamos a estudiar. Y ahora bateo y probablemente ya no van a aceptar ningún recurso más. Claro, ya con una nueva presidencia de la Corte van a batear todos esos recursos. Vamos a desahogar los que tenemos, aunque son como 40, pero ya no van a haber 100. Porque si fuera por Salinas Pliego van a meter 1000 recursos de impedimento y nunca iba a salir esto. Pero eso no sucederá ahí. Otro cambio es interesante. Hoy también, en vísperas de la elección judicial, la Suprema Corte desechó las denuncias contra Yasmín Esquivel por plagio de tesis. Se termina, ahora sí, definitivamente el caso del plagio. Es que Yasmín Esquivel puede ser la próxima presidenta de la Corte, la verdad es que sí. Y ya antes de que se vaya, la exonera. La Suprema Corte desechó las denuncias que ciudadanos presentaron contra la ministra Yasmín Esquivel a principios de 2023. Por unanimidad, el Pleno de la Corte estableció que los ministros y ministras no pueden ser sujetos a sanciones por responsabilidad administrativa. Así que ahí termina el asunto. Con la que, sí, ella puede acabar siendo presidente de la Corte, ¿no? Eso es súper interesante y ahí se quedó. ¿Cómo ven? Ya en la Corte poquito a poquito va a cambiar. Ahí está Norma Piña, pero no va a poder. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.